moda. Esto, además de traer temas, padecimientos cardiovasculares, diabetes, etcétera, sí, se ha visto muy asociado a distintos tipos de cáncer, sobre todo los que son hormonodependientes. ¿Cuáles son estos? Mama, próstata, ovario, ¿no? Se ha visto muy asociado a esto. Entonces, la obesidad es algo muy importante que debemos evitar para muchas patologías, pero para el cáncer definitivamente. Y bueno, de pronto, volviendo a la alimentación, como que vamos segregando ciertos alimentos que probablemente podrían ser muy beneficiosos, ¿no?, para nuestra salud. Y por otra parte, también hay otros que de pronto se pone como de moda y bueno, es así como la panacea, como hace un momento lo comentábamos. ¿Qué les parece si vemos la siguiente cápsula y comentamos al respecto? Vamos a atención. En un estudio realizado en Londres, se descubrió que un alto consumo de pescado y de su aceite inciden favorablemente en la prevención del cáncer de mama. Esto ocurre por el aceite omega 3 que contienen los pescados y que inhiben los efectos de los componentes conocidos como la prostaglandina, la cual suprime la posibilidad de identificar tumores que tiene el sistema inmune. ¿Quisieran agregar algo? Sí, mira, algo que es importante es que efectivamente hoy en día ya conoces los mecanismos de la génesis del cáncer, de cómo se origina, pero yo creo que lo más importante es enfocarnos a esa prevención. Sí. ¿Por qué? Porque una vez que tú ya tienes el cáncer, no existe ni el medicamento, ni el alimento milagroso. Entonces, realmente el paciente que ya tiene un cáncer es una diversidad de factores los que intervienen y esto lo hace inclusive ser una entidad aparte. No es lo mismo, por ejemplo, un paciente que está desnutrido por falta de los nutrientes adecuados, al paciente con cáncer que se desnutre porque tiene un cáncer. Esos mecanismos son totalmente diferentes. Inclusive la manera de nutrir a un paciente con cáncer es totalmente diferente al paciente que no tiene cáncer. Los pacientes con cáncer tienen un sinnúmero de sustancias que van a originar daños a nivel hepático, a nivel renal, a nivel muscular, que esos van a hacer que tus requerimientos sean totalmente diferentes. Y por otro lado, tener esa conciencia de que si nosotros logramos impactar nuestros hábitos, como ya lo mencionabas, no solamente va a incidir sobre la prevención del cáncer. Seguimos siendo una población con un índice de diabetes exageradamente alto, con enfermedades cardiovasculares exageradamente altos, y es allí donde la obesidad juega un papel importante. Por supuesto. ¿Qué hay de todo esto que se comenta respecto de la carne de cerdo? Que de pronto hay mucha gente que dice, yo mejor elijo la carne de cerdo porque no está tan expuesta a todos estos procesos y a la alimentación con hormonas como sucede con el pollo o la carne roja. ¿Esto es cierto o es...? La carne de cerdo, la verdad es que depende muchísimo otra vez de qué parte estemos hablando, ¿no? No es lo mismo un chicharrón, por ejemplo, unos taquitos al pastor, donde sí están sometidos, bueno, es una parte muy grasosa, ¿no? Y están sometidos a otros procesos, y por ejemplo de altas temperaturas, a una carne magra, ¿no? De la parte del lomo, por ejemplo, incluso se ha visto que tiene el mismo contenido o incluso hasta menos contenido de colesterol ¿El pollo? que la carne de res, por ejemplo, ¿no? Entonces, por un lado decimos, no, la carne de cerdo la hacemos a un lado, pero no es tan así. Depende de la parte. La parte magra del cerdo, claro que se puede consumir y es completamente saludable dentro de las medidas en el contexto de una dieta equilibrada, ¿no? Les leo llamadas como la de Ledia, del Distrito Federal, nos dice, tengo 73 años y tengo cáncer. Quiero saber cuál es el mejor tratamiento para mi padecimiento y cuál es la mejor alimentación. Tengo oxígeno y me cuesta mucho trabajo hablar, espero que me puedan ayudar. Tú hablabas de los diferentes tipos de alimentación. En su caso, en el caso de Ledia. Mira, yo creo que ahí sería importante, antes de dar una opinión, tener más información al respecto. Porque hoy en día el tratamiento del cáncer ya se tienen las herramientas de individualizar ese tratamiento. Y es aquí la importancia de tener esa comunicación paciente-médico, médico-nutriólogo, paciente-nutriólogo, porque realmente no existe la dieta
estándar para el paciente oncológico. Esa dieta la deberás de individualizar, si es que es necesario individualizarle una dieta. Sí. ¿Por qué? Porque también hoy en día muchos de nuestros pacientes con los alimentos que tienen diariamente en su hogar, solo el combinarlos de manera adecuada se puede obtener una nutrición lo suficiente para poder llevar esa enfermedad con la calidad de vida posible. Así es. Claro. Pero, por ejemplo, Carla, tú tienes esta especialidad porque estás en contacto con pacientes con cáncer. Todos los nutriólogos tienen esta posibilidad, digamos, de asesorar a pacientes con diferentes padecimientos. Sí, digo, ¿Sí? definitivamente hay líneas de investigación y que es un poquito más, digamos, específico, ¿no? En este padecimiento. Pero bueno, lo importante aquí con esta llamada es, sí nos faltan un poquito de datos, por ejemplo, el tipo de cáncer, si está bajando de peso, ¿no? O no. Y bueno, lo que realmente vemos mucho en los pacientes es los datos bioquímicos, ¿no? Con eso nos podemos dar una idea de cómo está su metabolismo y con base en eso intentar dar una dieta. Lo que yo le podría recomendar es consumir, digamos, de todos los grupos de alimentos, cereales, leguminosas, productos de origen animal. No tendría que eliminar frutas, ninguno de ellos. Verduras, no eliminar ninguno. Y bueno, pues ahí hay una muy buena recomendación para tener Lady. mucho cuidado en que no tenga cambios de peso agudos, es decir, si en una semana baja más de 1 kilo de peso, sin ninguna otra causa, por ejemplo, si no diarrea o algún vómito, que también es común en este tipo de pacientes, pues entonces sí consultarlo con su médico o con nutriólogo para ver qué está sucediendo. Muy importante, yo creo que vale la pena enfatizar en esto. El paciente oncológico, el darnos una idea, si el paciente está respondiendo a un tratamiento, es ese peso corporal. Realmente tú no puedes combatir la desnutrición del paciente oncológico solamente con nutrición. Lo que verdaderamente impacta esa calidad de vida del paciente es que el tratamiento dirigido a la causa sea el correcto. Y bueno, normalmente se dice que puede oscilar el peso, puede tener variaciones aún hasta por 3 kilos. Tú comentabas que en un paciente oncológico 1 kilo. En una semana. O sea, cambios de más de 1 kilo, kilo y medio, 2 kilos, por ejemplo, en una semana, ¿no? O sea, claro que como parte del proceso de la enfermedad puede haber una pérdida de peso mayor y bueno, no es que sea lo adecuado, pero no pasa nada. Pero si esta se da en un periodo muy corto de tiempo, ahí sí estamos hablando de que el metabolismo no está bien y hay que darle un soporte nutricional. Bueno, pues es momento de irnos a un corte, pero quédate con nosotros, gracias por llamarnos y regresando vamos a responder una a una tus preguntas. Volvemos. ¿Tú cómo aprendiste a comer? Pues lo que le van a uno enseñando los padres y cuando va uno creciendo, pues hay que instruirse un poquito para estar sano. Entonces, ¿te gusta leer, te gusta instruirte acerca de cuáles son los buenos hábitos alimentarios? Sí, claro, yo creo que es importante tener buenos hábitos para poder estar sanos y poder llegar a viejos. ¿Sabes si existe algún tipo de alimentos que pueda prevenir el cáncer? Pues sí, las legumbres, verdes, el jitomate, en sí las legumbres que tienen esos colores, ¿no? Rojo y verde. ¿En tu familia o alguna persona que tú conozcas se ha presentado esta enfermedad? Sí, tengo una cuñada que afortunadamente ya pasó ese periodo, pero sí tuvo cáncer de seno. ¿Pero venció al cáncer? Sí, afortunadamente sí, ya se encuentra bien. ¿Y crees que la alimentación que ella seguía la haya ayudado a vencer este cáncer? Pues sí, porque a partir de que se enfermó, pues cambió sus hábitos alimenticios y conjuntamente con la medicina que le dieron y las quimioterapias, pues yo creo que en gran parte ayudó el cambio de alimentación que tuvo. ¿Se te antoja estar sano? ¿Se te antoja estar sana? Pues come sano. Claro. Y exactamente lo que decías, Carla. Bueno, se te antoja estar sano, comamos sano y es delicioso además. Decías frutas y verduras, todo un placer. Qué rico, una muy buena ensalada combinando verduras con frutas, ¿qué tal, no? Ajá, el café decías, ¿no, Javier? Con fresas, por ejemplo.
Riquísimo. Algunas semillitas, por Unas ejemplo. semillas. Les leo, tienen muchísimas llamadas. Por ejemplo, la de Claudia Ayala que nos dice, quiero saber si el consumir consomé de pollo diariamente puede desarrollar cáncer, ya que supe que el concentrado de pollo contiene sustancias que puede producirlo. ¿Qué hay de esto? Bueno, estamos hablando de consomé no natural, sino consomé procesado, ¿no? Bueno, los concentrados que venden, bueno, tienen mucho glutamato, ¿no? Sí. Que, bueno, es un potenciador de sabor que sí se ha visto que no es tan saludable y es muy alto en sodio también. Entonces, sí hay que separar ahí, si es un consomé natural, no hay problema. Y hecho con pollo que no, por ejemplo, quitarle la piel, que no tenga tanta grasa, que Sí. esté desgrasado y que además le adicionamos algún cereal, por ejemplo arroz y verduras, bueno, pues es muy Ahí saludable. no habría problema, pues es un Exactamente. alimento muy completo. Lo importante es no usar diariamente este tipo no de... abusar de este tipo de potenciadores de sabor que tenemos. Y tenemos la llamada de Yolanda. Yolanda, ¿nos escuchas? ¿Nos escuchas, Yolanda? Sí, sí, los escucho. Buenos Qué días. bueno. Me da mucho gusto que te hayas comunicado con nosotros. Platícanos. Pues yo quisiera saber y preguntarle a los especialistas si los colorantes y conservadores del yogur, consumiéndolos diario, afectan. ¿Podría afectar? No, Colorantes y yo no sabor. he sabido de estudios como tal donde lácteos en general tengan algún desenlace así. Evidentemente hay que tener en cuenta que está dentro de un contexto otra vez de lo industrializado. de lo industrializado y no, que esté dentro de una dieta saludable. Es decir, Ajá. si nos tomamos un vaso de leche o un vaso de yogur al día, bueno, pues está dentro de un contexto de una dieta equilibrada, ¿no? Ujú. O sea, ella perfectamente puede consumirlo diariamente sin la preocupación de que es algo industrializado, que está envasado, que no es algo natural, por ejemplo, como comerte una manzana. Pues mira, yo creo que parte del mensaje de esta charla es que el yogur por sí mismo, por supuesto que tiene muchos beneficios. Sí. Hay diversas marcas de yogur. Tratar de consumir la que tenga menor cantidad de conservadores, que las hay en el mercado. Y creo que además del beneficio del alimento per se, adquieres el beneficio de consumir la menor cantidad posible de conservadores. Bueno, pues ahí está la recomendación, Yolanda. Ok, pues muchas gracias, muy amable. Gracias a ti por Hasta comunicarte. Y bueno, les platico la llamada de Silvia García, en donde podemos aprender a preparar la carne roja para que no nos afecte tanto nuestro cuerpo. Bueno, pues darles algunas recomendaciones. Sí, bueno, en general podemos limitar el consumo, lo que se recomienda de los expertos del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos y ya investigaciones que se están haciendo en nuestro país, es limitarlo a 2 veces por semana, ¿no? Dos Eso veces, es importante. perfecto. Eso estamos hablando de prevención. Sí. Porque ya cuando el paciente, o sea, ya tiene un diagnóstico de cáncer, a veces por la misma tendencia a decir la carne roja no es tan recomendable, incluso la limitamos. ¿Y qué creen? Que ahí no es tan recomendable. Que ellos porque sí necesitan lo más aportación de necesitan. hierro. El hierro que contiene la carne roja, tiene lo que le da el color rojo es una proteína que se llama mioglobina, que Sí. es como prima hermana de nuestra hemoglobina, que se disminuye mucho durante el tratamiento de estos pacientes. Entonces es bien importante porque es la que mejor se absorbe, ¿no? Ok. Entonces, bueno, ¿cuál sería la preparación ideal? Bueno, que no estuviera frita a grado de carbonizada, digamos, ¿no? Porque a veces sí, el término O bien está la cocido, hacia plancha hirviendo para que hirviendo. poner el corte y que se selle, ¿eso no es Exactamente. recomendable? Digo, no, Pero es no recomendable porque abusar está muy de rico, esto, ¿verdad? ¿no? Pero no es No es lo ideal. tan adecuado. También en su propio jugo puede ser un poquito más... Muy rico. Muy rico y además menos la temperatura y la grasa, ¿no? Más guisadita. Y con ciertas salsas probablemente. Exacto, y combinarlo siempre con verdura, ¿no? O sea, podemos hacer, no sé, carnita deshebrada y ponerle champiñones o otra cosa que le aporte Chícharo, además zanahoria, fibra y antioxidantes. colorido. ¿no? Lo que Pues pasa ahí es está la que- recomendación, Silvia. Perdón, lo que pasa es que lo sellado, Sí. Ajá. esa capa que lleva la carne sellada, es lo que no debes de consumir. ¿Es como lo de los embutidos?
O sea, ¿es esa partecita No, ahumado o no. es distinto? El embutido, el Totalmente procesamiento otro es proceso. totalmente diferente. Pero bueno, lo que no debemos de comernos entonces es esta parte sellada. Por decirlo así, porque la carne que queda entre medio de eso sellado Sí. es una carne rica en proteínas, en ácido fólico, que inclusive en el paciente con cáncer se ha visto que ayuda primero a contrarrestar algunos de los mecanismos que producen esa desnutrición. Se ha visto que los pacientes que consumen dietas con carnes rojas tienen menos náusea, por ejemplo. Entonces, Joel de Veracruz, muchos saludos a nuestros amigos de Veracruz, nos dice, desde hace 3 años llevo tratamiento porque tengo cáncer de esófago. Me han hecho 35 radiaciones, 17 quimioterapias inyectadas y varias pastillas. Me interesa saber dónde consigo un libro sobre la alimentación o me pudieran sugerir algo. Bueno, hay en páginas en internet como del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, ya Sí. hay una versión en español que está bastante completa, yo se la recomendaría bastante. El Instituto Nacional de Cancerología editó un libro que hace muy poco tiempo que se puede conseguir en el instituto, donde viene también bastante amplio descrito, no La solo la dieta, parte de menús. dieta, sino de hábitos en general, ¿no? Es que sí de factores necesitamos una ambientales. guía más precisa, Por ¿no? supuesto. Sí, Porque no todos tenemos acceso probablemente a un nutriólogo. sí, pero yo sí creo que es muy importante el procesar la información que encuentras en los diferentes medios de comunicación, Sí. por muy digerida que esté, nunca va a sustituir al profesional de la salud que debes de tener a un lado. Sí, porque él te habla de tu caso específico. Así es. Entonces yo sí creo, simplemente por el cáncer de fondo, ver si actualmente cursa con la enfermedad, si Sí. está en un periodo de Remisión. remisión, si está en un periodo de franco Estos deterioro. factores son determinantes Que son para el tipo de determinantes alimentación. inclusive para cómo lo vas a nutrir. Claro. Y otra cosa Son importante estrategias distintas, ¿no? Para Totalmente. alimentar. que yo agregaría ahí, hablando ahorita un poquito de internet, Sí. ¿no? O de toda la información, acceso que ya tenemos, sí les recomiendo muchísimo que sean de fuentes Sí, porque hay fidedignas, muchos ¿no? argumentos de venta, de pronto, Hay muchos ¿no? mitos Cosas que de moda, no. cosas que se satanizan y no necesariamente son objetivas, es objetiva esta Entonces, información. que sea respaldado por un instituto, ¿no? Ese Y es el que- punto. Serio, de investigación, y Muy que bien. tenga bibliografía de referencia seria, ¿no? Que no sea así como que, porque hay muchísima información que, lejos de beneficiarnos, incluso nos perjudica. Pues ahí está ¿no? la recomendación, Joel. Y bueno, nos pregunta Rosario, tengo cáncer de vejiga, el doctor me dice que solo puedo comer pura papilla y quiero saber si hay alguna otra alternativa en alimentación con cáncer de vejiga. Yo diferiría un poquito. Yo creo que sí podría Una segunda consumir, opinión. que podría consumir de todos tipos de alimentos que no sea en papilla. En realidad, bueno, habría que saber un poquito más allá, ¿no? Si tiene alguna otra cosa gástrica. Pero indagar, porque realmente es una indagar. recomendación como... Sí, mira, Sí. yo me atrevo, Limitada. estoy asumiendo, Sí, pero claro. normalmente los pacientes que tienen cáncer de vejiga han recibido otros tratamientos, como es la quimioterapia, como es la radiación, que esto causa un daño al intestino. Entonces, quizás vaya por ahí que le Claro. recomendaron las papillas pensando en una mejor absorción, Sí. pero más que la papilla es en base a qué va a ser la papilla. Claro. Claro, y además que, pues, en la medida posible que sea lo más parecido a una dieta normal, ¿no? En consistencia, en sabor y todo, va a ser mucho mejor, incluso hasta Psicológicamente, ¿no? claro, Se nos por apetece más supuesto. algo que sea... Esta llamada es de Alberto Pero- de Oaxaca. Qué gusto nos da, ¿verdad? Recibir llamadas de nuestros amigos del interior de la República y nos dice, hay un especialista en la localidad que nos comenta que no es recomendable comer el pollo asado al carbón, ya que es altamente cancerígeno. ¿Qué de cierto hay en esto? Pues lo que Sí, por las comentábamos altas hace temperaturas, rato, ¿no? ¿verdad? Entonces, en efecto, Exactamente. no hay que Exactamente. recurrir a este tipo de alimentos frecuentemente. Así es. Frecuentemente. eso es. Paola Rodríguez, de vez en cuando no De vez pasa en nada. cuando no pasa nada. Paola nos dice, ¿existen alimentos específicos que puedan detonar un hipotético cáncer de mama? ¿Puede tener algo que ver en lo anterior un consumo determinado de leche y de productos derivados de la leche?
Ahí es una buena pregunta. Hay muchas teorías y alrededor de los productos lácteos como tal. Y específicamente en cáncer de mama, por ejemplo, también ahí cabría mencionar sobre fitoestrógenos, ¿no? Sobre soya, por ejemplo, Sí. ¿no? Leche de soya, etcétera. Sustituir la leche común con soya. Las recomendaciones en sí no apuntan a que tenga que evitar los lácteos. Totalmente como tal, no. Sí evitar los que sean altos en grasa, ¿no? O sea, consumir más descremados, ¿no? Quesos más frescos, Nada más, etcétera. este sería el único punto. Exactamente. Y una parte ahí sobre la soya en cáncer de mama es que sea dependiendo de la etapa en la que esté la paciente, o sea, si es premenopausia o posmenopausia. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Muchísimas Bueno. gracias por esta información, gracias por su No, al presencia, contrario, por es esta un buena placer. guía. Gracias a ustedes también. Y bueno, yo te invito a que el día de mañana nos acompañes porque vamos a comprender cómo funciona el cerebro. Comer, caminar, dormir, todo depende de este maravilloso funcionamiento, de qué manera podemos mantenerlo saludable. Y bueno, de todo eso vamos a hablar el día de mañana. Te vamos a estar esperando con mucho gusto aquí en tu espacio en salud. Sí, pues qué